Floricanto presenta Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. 27 de junio, domingo 13º del tiempo ordinario. Evangelio de San Marcos 5, 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando, ve a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él, se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija, ¿por qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Óyeme niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Graves cifras arroja el último censo sobre la realidad de nuestras familias. Muchas familias destruidas, fragmentadas y con frecuencia la mujer sola para sostener y educar a los hijos. Además, se enfrenta no solo las dificultades propias del trabajo, la casa, la fábrica o la educación de los hijos, sino también la discriminación, desprecio y obstáculos que nuestra sociedad le opone. ¿Es verdad que tienen los mismos derechos y oportunidades hombres y mujeres? Hay milagros y acciones de Jesús que para nuestra mentalidad parecen grandiosos, pero que no alcanzan a reflejar todas las dificultades y situaciones especiales en que fueron realizados. Hoy se presentan estos dos milagros con un contenido profundo. Por principio de cuentas, las beneficiarias de estos milagros en ambos casos son mujeres. Pero son dos mujeres sobre las que ha caído la desgracia de ser condenadas por la legislación y costumbres judías. La esterilidad, la enfermedad y la muerte sin hijos son vistas como castigo divino y como condena por los pecados. Una mujer que padece un flujo de sangre durante 12 años y una niña que muere a los 12 años sin alcanzar la plenitud de la vida y sin dejar descendencia son vistas como impuras y dignas de castigo. Para Jesús no es así. Para él no existe esta marginación social que imponían estas comunidades a la mujer y que se ven acrecentadas por la enfermedad y por la muerte.
Nos llegan la palabra y el ejemplo de Jesús juntamente con las noticias que dan cuenta de la grave situación de prostitución, de trata de personas en muchas de nuestras ciudades. Con escándalo se da a conocer que niñas, niños y adolescentes son sometidos a violaciones y se convierten en mercancía de gente sin escrúpulos que solo buscan su propia ganancia. Son incontables las mujeres que son violadas y violentadas en los propios hogares, y aún en los hogares supuestamente regulares, a la mujer se le niega en muchas ocasiones el derecho a la palabra y a la propia realización. Las estadísticas de Educación Nacional han manifestado una vez más el grave deterioro de nuestro sistema educativo y con agravantes en las zonas más pobres, y en último lugar aparece la mujer, discriminada, acusada, vejada y poco reconocida en una sociedad que está reclamando los derechos y que dice que lucha por la vida. ¿Qué nos toca hacer como cristianos? ¿Qué nos exige Jesús en el Evangelio? En primer lugar, Jesús aparece como el gran liberador, al margen y en contra de las leyes de la pureza. No se encierra en un mesianismo fácil, sino que desafía las incongruencias de una ley que esclaviza. En los dos casos, transgrede, libera y supera una religión legalista que está incapacitada para curar y dar vida. Pero así es Jesús, siempre cerca, nunca condena y siempre rescata la dignidad y la vida de la persona. Busca hacer el bien y valora a cada persona, aunque ello le traiga problemas. Pero además lo hace de una manera muy discreta, como si él no estuviera propiamente implicado, sino que deja el protagonismo primero a la mujer enferma y después al padre de la niña. Es más, resalta la fe de cada uno de ellos y el milagro sucede porque han tenido fe. No es la actitud paternalista del que todo lo resuelve, pero sí es la actitud del amigo que está cerca para recibir la mano que se extiende pidiendo ayuda. En ambos milagros, Jesús no solamente cura, sino salva. Va mucho más allá del resultado físico. Es muy importante la salud de las personas, pero es mucho más importante la plenitud de la vida y la salvación. Debemos empeñarnos en curar y restañar las heridas de este mundo loco que va dejando en personas, pero mucho más en buscar estructuras justas que hagan vivir a cada persona como hijo de Dios. Y en especial en este día, nuestra inquietud y nuestra atención se centrará en la difícil situación por la que atraviesan muchas mujeres en una sociedad que les niega un lugar digno. La actitud de Jesús ante cada una de ellas es un reclamo para nosotros como iglesia y como sociedad. No es justa la situación en la que se encuentran, ni en la familia, ni en el trabajo, ni en la educación, ni en el respeto a su dignidad de personas. A la sugerencia de no molestar más a Cristo frente a la muerte de la niña, Cristo responde con una palabra alentadora: no temas, basta que tengas fe. Para quienes dicen que no hay nada que hacer y se hunden en el pesimismo, son estas mismas palabras. Para aquellas mujeres que se han cansado de tanto luchar, llegan como un aliciente que les ayuda a fortalecer su corazón. Las palabras de Jesús que rescatan de la muerte a aquella niña siguen sonando para todas las mujeres que sienten que han perdido el rumbo y que no tienen alientos para levantarse. Niña, levántate. Es cierto que es duro el camino, es cierto que la sociedad no da nada, es cierto que parecería más fácil caer en el oropel de una vida fácil y concorde a una sociedad consumista. Pero la palabra de Jesús tiene la virtud de levantarnos, de devolvernos la esperanza y nuevamente buscar una vida más digna y llena de salvación. Tenemos la gran tarea como discípulos de Jesús de imitar a nuestro Maestro. Debemos construir nuevas situaciones de respeto y dignidad para cada uno y cada una de sus hijos e hijas. También a nosotros nos pide que nos levantemos, que tengamos fe, que no nos dejemos dominar por el miedo y las ataduras de una tradición. Sigamos la palabra y el ejemplo de Jesús. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Glorica.